Hola, muy buenas tardes. Me llamo Sonia Andrino, soy periodista y en nombre de la Universidad de Valladolid les quiero dar a ustedes la bienvenida a esta conferencia con la que nos vamos a acercar a las nuevas formas de violencia de género. El pasado 25 de noviembre, seguro que ya lo saben, hemos celebrado el Día Mundial contra eso que algunos ya llaman terrorismo doméstico. Nosotros, los periodistas, lo hemos contado, seguro que ustedes lo han visto. No obstante, también les digo que los medios de comunicación hemos evolucionado respecto a este problema. Hace solo 20 años nadie hubiera imaginado que se abriera una sección o incluso un telediario con la muerte de una mujer a manos de su pareja. Y afortunadamente hoy nosotros ya contribuimos y podemos denunciarlo así. Pero también reconozco que no es suficiente. Como dice la periodista y experta en estos temas, Pilar López Díez, tiene además un programa en Radio Nacional. Esta periodista echa en falta artículos de opinión, por ejemplo, explicando por qué ocurren estas cosas, analizando estos hechos de violencia. Y creo que además en el ámbito educativo viene a ocurrir un poco lo mismo. Se está avanzando en pro de la igualdad, pero se está detectando nuevas formas de violencia de género derivadas de lo que algunos llaman ya micromachismo. Y eso es de lo que vamos a hablar aquí esta tarde en el aula Mergelina. Las cifras son preocupantes, pero detrás de las cifras, lo sabéis, está la realidad. Fíjense, la Consejería de Familia dispone de un informe en el que se dice que el trato de los chicos jóvenes a las chicas en este año, en 2012, ha vuelto a los niveles de los años 70. Y es más preocupante aún que ni los agresores ni las víctimas son ni siquiera conscientes de ello. Les diré más. Hay constancia de que es significativo y elevado el número de alumnas universitarias que son víctimas de violencia de género, que no es solo una violencia física, pueden ser insultos, acoso por teléfono o a través de los nuevos sistemas de comunicación, difusión de rumores sobre la vida sexual, difusión de imágenes sexuales, otro tipo de agresiones, también físicas, por supuesto. Lo que persigue la universidad esta tarde y con esta charla es ofrecer un repaso de cuáles son los pasos que se deben dar ante una agresión y cuáles son las mejores formas de prevenir, sobre todo, la violencia de género. Por eso, esta tarde me acompañan en esta mesa dos mujeres que son auténticas firmas en este contexto. La primera intervención correrá a cargo de Rocío Anguita. Ella me ha dicho que no dé todos los datos, pero yo los voy a dar. Así que les voy a decir que es doctora de Filosofía y Ciencias de la Educación en Pedagogía por la Universidad de Granada. Es profesora titular de la Universidad en el Departamento de Pedagogía de la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid. En la actualidad imparte clases de una asignatura que suena fenomenal y que ya me hubiera bien gustado que me la hubieran dado, que se llama Tecnología de la Información y la Comunicación aplicadas a la educación en el grado de Educación Social y de Educación para la Paz y la Igualdad. Sus líneas de investigación se centran en los estudios de género en educación, las TICs en los sistemas educativos y el trabajo cooperativo con TICs en el aula y la metodología del estudio de casos en educación. Y además cuenta con un amplio historial de investigaciones financiadas realizadas y de publicaciones también. Tras la intervención de Rocío, que es la primera a mi derecha, vamos a escuchar la conferencia de Gracia Rodríguez Velasco. Gracia es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es fiscal delegada de violencia de género de Jaén, es fiscal por vocación y me han apuntado además que se van a dar ustedes cuenta inmediatamente que es fiscal por vocación. Lleva trabajando estos temas de violencia de género desde 1999 y es una súper experta. Ha participado en el Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial del año pasado. Tiene además diversas publicaciones sobre este asunto y ha recibido varios premios por su labor por parte de medios de comunicación, de asociaciones, de víctimas, profesionales del derecho, etcétera. Y una de las cosas que a lo mejor nos puede contar esta tarde y que sé que es lo que más, de las que más le gustan de su trayectoria es el curso que sobre violencia de género ha dado en Marruecos a jueces y a fiscales. Después de la intervención de Rocío y de Gracia, ustedes también podrán plantear preguntas. Les han dado un díptico con una cartulina en la que pueden escribir las preguntas, nos las harán llegar a la mesa y así también ustedes pueden participar. Así que, sin más, Rocío, cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. La verdad es que mi intervención pretende ser solo un pequeño marco, porque lo que nos interesa esta tarde es oír a una persona como Gracia, que creo que es lo que nos interesa a todos. Pero sí queríamos enmarcar esta
esta charla, esta conferencia que ella nos va a dar, en las actividades que nuestra universidad viene haciendo sobre el tema de igualdad. Y para eso queríamos enmarcarla en lo que acabamos de aprobar hace unos meses, que es nuestro segundo plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en nuestra universidad, que ha sido una iniciativa puesta en marcha por la Comisión de Igualdad de nuestra universidad, donde está todo miembro de toda la comunidad universitaria, y donde queríamos no solo cumplir con la ley, que tenemos que cumplir con la ley, creo que esto hay que decirlo más en una facultad como esta, que es de Derecho, sino porque somos conscientes de que aún hay algunas desigualdades en la universidad con las que tenemos que trabajar. Y ustedes me dirán, bueno, pues las desigualdades puede ser, pero se ven poco. Y es cierto, en la universidad se ven pocas desigualdades si uno solo mira, si no mira detenidamente el contexto. ¿Por qué? Porque afortunadamente las mujeres desde hace 100 años accedimos a la universidad como estudiantes, luego fuimos accediendo como profesoras y como trabajadoras, pero ese hecho que ahora mismo es una realidad, que tenemos más estudiantes chicas que chicos ahora mismo en las aulas, esconde un montón de sistemas de desigualdad que tienen que ver con el hecho de ser hombre o de ser mujer. Solo les voy a dar algunos datos para lanzar alguna idea, porque yo no quería alargarme, pero en el momento actual tenemos, por ejemplo, solo un 30% de mujeres profesoras y en un 30% de mujeres profesoras que, si vamos a los cuerpos del profesorado, en catedráticos solo tenemos un 20%. Es decir, que cuando uno llega al final, a todo lo alto de la carrera académica, llegamos pocas mujeres. En cambio, abajo ahora hay muchas, pero no es un problema solo de tiempo. Y también es verdad que las mujeres ahora somos profesoras, pero no lo somos en todas las áreas de conocimiento por igual. En la área de ciencias sociales, humanidades, ahí ya estamos más equilibrados, pero en todas las áreas tecnológicas pues está por llegar que tengamos algunas mujeres profesoras. Pero no solo esto, en el campo de los estudiantes pues nos pasa un poco más de lo mismo. Tenemos más de un 50% de estudiantes mujeres, estamos en un 56%, quiero recordar, pero la distribución de hombres y mujeres por los estudios es muy, muy desigual. En los estudios de ciencias sociales, ciencias de la salud y humanidades, las mujeres son muy mayoritarias, siendo hasta el 80% en algunos de ellos, y en cambio en los estudios tecnológicos, que tenemos un montón de estudios relacionados con la ingeniería, pues no llegan las mujeres al 25%, y en retroceso. ¿Qué quiere decir? Que hace 10 años hicimos un primer estudio sobre cómo estaba la Universidad de Valladolid y había como un 30% de alumnas en estos estudios, y 10 años más tarde volvemos a mirar los datos y resulta que ahora ya solo estamos en el 25% como mucho. ¿Esto qué significa? Pues que no es un problema de tiempo, que hay otros problemas que tienen que ver con la socialización del hombre y de las mujeres, que tienen que ver con qué aspiraciones tiene uno personales, profesionales y académicas, y que hacen que unos y otras nos dirigamos a sitios diferentes por motivos que tienen que ver con el solo hecho de ser hombre o ser mujer. Por apuntar un último dato y no enredarme más en esto, en el personal de Administración y Servicios nos pasa un poco parecido. Todo el personal de Administración y Servicios que se centra en la actividad de oficina, digamos, los que son el personal funcionario, hay muchísimas mujeres, y en cambio en el personal de Administración y Servicios que se centra en los oficios, pues hay poquísimas mujeres, por más de lo mismo. Una puede ser secretaria, pero no puede ser carpintera. Entonces, bueno, pues la universidad sigue siendo un contexto social donde se siguen reproduciendo este tipo de elementos. Para intentar abordar todo esto, hemos puesto en marcha un plan de igualdad del 2012 al 2014 con 6 objetivos y 33 acciones, que yo creo que las principales se centran en la sensibilización de toda la comunidad universitaria y con especial interés, yo creo que en los y las estudiantes, porque podemos ir dando algunos pasos dentro de la institución, pero realmente donde tenemos más trabajo que hacer, yo creo que es en el campo de los jóvenes que estáis aquí, donde todavía yo creo que tenemos mucho recorrido. Yo no quiero
No quiero alargarme más, solo decir que el plan está colgado en la página web, como no puede ser de otra manera, que esta actividad pertenece a alguna de las acciones de ese plan y que vamos a seguir haciendo más acciones a lo largo de estos 2 años que permitan a toda la comunidad universitaria reflexionar sobre cuál es la situación de hombres y mujeres y por qué estamos así, y tomar algunas medidas que nos permitan visibilizar a las mujeres en todos los campos del conocimiento, que yo creo que es una labor fundamental. Y yo lo dejaría aquí. Perfecto, muchas gracias, Muchas Rocío. gracias. Pues adelante, gracias. Agradezco a Fernando que me haya dado la oportunidad de venir a esta universidad. Me he quedado asombrada de lo bonita que es. Quiero hablaros de un tema que me apasiona, que me llena, que es la violencia de género. La violencia de género, voy a ser muy clara y si digo palabrotas lo siento, pero es lo que se oye, la violencia de género. La violencia de género es la violencia que se ejerce contra una mujer por el simple hecho de ser mujer. Y os voy a poner 3 ejemplos. A ver si alguien me rebate que eso se da en el caso contrario, es decir, de mujer a hombre. Hoy venía pensando en el tren, digo, pues, por ejemplo, que una mujer le diga a un hombre, tápate que estás provocando. ¿Eso se lo dice alguna mujer a algún hombre? ¿Alguna mujer le dice a algún hombre, a ellas le llaman putas, a ellos le llamaría cabrón, cabrón, ¿vas a venir de una puñetera vez a tu casa a ponerme la cena y a cuidar de tus hijos? ¿Os lo ha pasado alguna vez? ¿Lo podéis imaginar? ¿Os podéis imaginar, por ejemplo, una mujer violando a un hombre sin el consentimiento de ese hombre? Ponerme algún ejemplo. Estos son actos violentos que se cometen contra la mujer por el simple hecho de ser mujer, ¿verdad? ¿O alguien me lo puede rebatir? Pues esta violencia, que es psíquica, psicológica, física y sexual, dentro de la violencia de género hay muchísimas violaciones que ellas mismas nunca denuncian porque les da vergüenza. Pero las violaciones dentro del seno de las parejas, de los novios, del matrimonio, dejan una huella en la mujer que creo que es insuperable, entre otras cosas porque no lo cuenta. Porque no lo puede contar ni a su madre, ni a su amiga, ni a su hermana. No se atreve a contarlo por vergüenza. Sin embargo, cuando alguien nos viola y es un extraño, ya cuesta trabajo, pero la gente lo entiende. Sin embargo, dentro de los propios tribunales españoles, hoy en día, especializados en violencia de género, y os voy a decir una cosa muy gorda, en Jaén hemos llevado 32 violaciones ante los tribunales de justicia, 32 violaciones dentro de la violencia de género, es decir, relaciones de parejas, exparejas, matrimonio, novios, exnovios, y solo hemos conseguido una sentencia condenatoria, porque parece que el derecho al débito conyugal de la Edad Media sigue existiendo en España. En este país que tanto dice que se protege la violencia de género, tanto se ataca a la violencia de género y tanto defendemos a las mujeres, pues todavía nos queda mucho recorrido, porque siguen existiendo machistas con palabras mayúsculas en todos los sectores y dentro de los tribunales de justicia no sabéis cuántos. Y os voy a contar la única violación que se ha conseguido una sentencia condenatoria, para que veáis hasta qué punto llegamos. Y esto está ocurriendo hoy en día. Una mujer denunció, era un puro mapa, su cuerpo era un puro mapa, porque tenía desde cicatrices en la frente, cicatrices en los brazos, en las piernas, en el pecho, por continuas palizas de su marido. Tenía 4 hijos. La mayor de las niñas tenía 8 años. La niña mayor se dedicaba a limpiar la casa y a arreglar a sus hermanos y a llevarlos al colegio porque el padre encerraba a la madre continuamente en la habitación para tener relaciones sexuales. Cada vez que le apetecía la dejaba encerrada días en el dormitorio conyugal. Bueno, pues este hombre, cada vez que venía bebido de la calle o incluso sin estar bebido, era igual de violento.
Llegaba, la mujer, acababa de hacer una mudanza la mujer, estaba pintando la casa y llega y dice eso, puta, prepárame la comida. La mujer le dijo, estoy pintando, vienes del bar, déjame. La cogió, se la llevó al cuarto, al dormitorio, se dedicó a encender cigarrillos, a abrirle de piernas y a meterle los cigarrillos encendidos en la vagina. Es la única sentencia condenatoria que hemos conseguido. ¿Y sabéis por qué? Porque le dejó cicatrices. Esa mujer denunció 2 agresiones sexuales más y no le hicieron ni caso en el mismo procedimiento. No le hicieron ni caso, ni siquiera se mencionó en los hechos que habíamos intentado probar en el juicio. Y además le aplicaron una atenuación por alcoholemia cuando el hombre decía que él no siempre estaba borracho y que no tenía problemas con el alcohol. Y ella nos dijo que este hombre era igual de violento bebido que sin beber. Pero, sin embargo, había que aplicarle una circunstancia atenuante porque, claro, la violación tiene mucha pena y, hombre, dentro del matrimonio pues no es tan grave. Pues, señores, es más grave. Este contexto es el que tenemos actualmente en los tribunales de justicia y cuanto más subamos, porque cuanto más alto estemos en los tribunales de justicia, más, entre comillas, viejos habrá. Y dentro de las personas más mayores hay más machistas todavía que siguen con sus ideas retrógradas. Pero es que estos señores son los que deciden los juicios más importantes y además en única instancia. No os voy a contar un rollo del Tribunal Superior del Tribunal de la Haya de Derechos Humanos que nos tiene castigados a España porque no respetamos en la segunda instancia en los delitos más importantes. Estos señores son los que deciden y juzgan en única instancia, no es posible recurrir en casación en la mayoría de las ocasiones, todas las violaciones, las tentativas de homicidio, las tentativas de asesinato y los delitos más gordos. Bueno, haciendo un paréntesis en este tema, os voy a contar cómo estaba la legislación española en el año 99, para que veáis lo que pasaba. Esto lo he vivido yo, siendo ya fiscal. En el año 99, cuando empezó a cambiar, cuando una mujer se atrevía a denunciar malos tratos en su casa, lo primero, y lo he visto, lo primero que le decía al abogado, ¿dónde vas, chiquilla? ¿Dónde vas? La madre le decía, aguanta. Tú tienes que aguantar, que para eso es tu marido. El juez le decía, anda y vuélvete a tu casa con tu marido. ¿A dónde vas? ¿Qué pretendes con esto? Y el delito estaba reconocido en el Código Penal. Estaba el maltrato habitual en el artículo 153. Pero ¿sabéis lo que ocurría? Que si esta mujer aguantaba y seguía para adelante con el juicio porque no retiraba la denuncia, como mucho le condenaban a él por una falta que estaba castigada con una pena de arresto domiciliario. O sea que a él le condenaban a estar en la casa con ella. Y como mucho le ponían una falta que al final terminaba pagando ella. Esto es lo que había en el año 99. A partir de ese año empiezan una serie de modificaciones legislativas que desde luego nos han abierto totalmente las posibilidades de ayudar a una mujer que sufra violencia de género. ¿Cómo? Primero se reconoció el maltrato psicológico, que antes ni existía, ni por asomo, eso del maltrato psicológico, y fijaros, el maltrato físico se reconoce a la legua. A mí me pegan un tortazo y yo me estoy dando cuenta de que me están agrediendo, pero a mí me están agrediendo psicológicamente y yo no me doy cuenta, y la huella que deja el maltrato psicológico es mucho más difícil de superar, porque yo me resisto al maltrato físico. Yo no acepto el maltrato físico, pero el maltrato psicológico me deja hundida y con imposibilidad de defenderme. No me puedo defender. Bueno, reconocen el maltrato psíquico, reconocen los actos que anteriormente eran constitutivos de una falta como un simple agarrón. Yo, marido de esta señora, la cojo, la zarandeo y actualmente es un delito, siempre. Ya no existe la falta de lesiones dentro de las relaciones de parejas, exparejas, matrimonios, exmatrimonios, novios o exnovios. Es cuando él la agrede a ella simplemente con un zarandeo, es un delito de malos tratos. Cuando yo coarto,
coacciono levemente, que antes era una falta, en la misma situación, él sujeto activo, ella sujeto pasivo, es un delito, antes era una falta. Cuando yo amenazo, aunque sea levemente, el decir te vas a enterar es una amenaza. ¿Cómo lo veis? Si es una amenaza, ¿no? Depende del contexto además en que se diga. Pues eso actualmente es un delito. Sin embargo, cuando lo comete ella contra él, es una falta. En este contexto, la legislación española veis que ha avanzado, ¿no? Además, antes no existía la posibilidad de decir o de imponer una prohibición de acercarse y comunicarse. Ahora, además de que tenemos esta posibilidad, tenemos muchas más. Fijaros, cuando hay una denuncia por violencia de género, desde el primer momento la mujer llega y denuncia, o ni siquiera denuncia a ella, denuncia a la Guardia Civil que le está recibiendo declaración o que ha acudido a la casa por llamada de cualquier vecino o por llamada de cualquier persona, o incluso vas al médico, te ves las agresiones, el que denuncia es el médico, tiene la obligación de denunciar. ¿Qué ocurre? Esa denuncia llega al juzgado y le recibimos declaración a ella. Inmediatamente que veamos algún conato de que eso es cierto, incluso ella negándolo, vamos a adoptar una prohibición de acercarse y comunicarse. Acercarse con unos metros y comunicarse por cualquier medio. No puede ni mandar correos, no puede mandar una carta, no puede mandar una nota, no puede mandar a un emisario, que esto lo utilizan constantemente. Si yo no he hablado, ha sido el otro. Sí, señor mío, pero es que al otro lo has mandado tú. Si llamó mi madre. No, pero a tu madre le has dicho tú que llame. No, si fue mi hijo. Claro, al niño le has dicho tú que le diga a tu mujer lo que sea. Esto lo utilizan constantemente. Bueno, pues también lo tienen prohibido, utilizar a otra persona para llegar a ella, para comunicarse con ella. Se le fija una prohibición de acercarse y comunicarse, pero es más, se pueden fijar más medidas. La legislación española ha modificado también la regulación de la prisión preventiva de tal forma que podemos meter en prisión, a pesar de que sea un delito leve, como son los que os he contado, del zarandeo, de la amenaza o de la coacción leve, cuando veamos que existe un riesgo de que se pueda repetir con cierta gravedad el hecho. Sin embargo, para poder meter en prisión en cualquier otro tipo de delito hay que ver muchas más cosas. En este, con el simple riesgo, no tenemos el límite de que el delito tenga que ser grave, de que tenga que llegar a los 2 años de prisión. Lo podemos meter en prisión. Cuando a alguien se le mete en prisión, os aseguro que empieza a cambiar, porque sabe que la espada de Damocles, que esto ya no es tan poco, que esto es serio. Bueno, pues lo podemos meter en prisión, pero no solamente eso. Con las órdenes de protección, ¿habéis oído lo que es una orden de protección? Una orden de protección, además de medidas penales, lleva aparejado que se puede adoptar en el mismo momento de recibir declaración a la víctima en el juzgado, que es a las 24 horas, porque todos, si no lo sabéis, en España tenemos varios tipos de procedimientos, pero los de violencia de género, el 99% se inician por juicio rápido. ¿Qué es un juicio rápido? Existe una denuncia e inmediatamente yo denuncio y esta noche o esta tarde me están recibiendo declaración, él está ya detenido y lo llevan directamente al juzgado. En un día puede estar puesta la sentencia condenatoria. El mismo día que he delinquido me imponen la sentencia. Una de las veces tuvimos a un borracho y yo creo que no sé si hasta sorteamos la ley porque se fue borracho condenado. Es que vamos, estaba clarísimo. Y ese hombre no tenía forma de defenderse, llegó borracho y se fue borracho condenado. Se fue, vamos, pero sorteamos ahí. Bueno, pues en violencia de género el 99% de los casos llevan por juicio rápido. Ella llega con el ojo morado. Si ella ha ido, hay un montón de casos en que ella va descalza a declarar así. Sale huyendo de su casa en camisón, incluso hasta os digo que sin ropa. Llegan al cuartel de la Guardia Civil y le tienen que poner por encima una manta. Le tienen que prestar las mujeres del cuartel, de los guardas, le tienen que prestar ropa, porque ha salido huyendo de su casa. ¿Y sabéis qué les tenemos dichos a la Guardia Civil o a la Policía Nacional en estos casos? Que hagan fotos, pero miles de fotos, porque eso no va a haber forma de destruirlo después. Que hagan fotos, que lleguen a la casa y que hagan fotos de ver cómo está el cuadro tirado, la figurita en el suelo, el plato de la ropa, de la comida estampado en el suelo,
y que vean cómo le tiene destrozada la casa de golpes anteriores. Estas son pruebas impepinables. Con estas pruebas se va a un juicio, se gana un juicio. Pero es que tenemos una dificultad en la legislación española. De esto os quería hablar al final, pero ya que ha salido. ¿Sabéis lo que son las denuncias falsas, no? Todo el mundo habla de las denuncias falsas, las mujeres se quieren beneficiar de las denuncias del tema de la violencia porque le dan un dinerillo. El dinerillo me río yo. Cada vez que salen en la radio, en la tele, en los medios de comunicación, en los periódicos, por lo menos una vez al mes sale un artículo y además en páginas centrales, que se le lea bien. Y hablan de las denuncias falsas en la violencia de género, pero que encima hablan jueces que jamás han llevado temas de violencia de género. Hablan juezas que jamás han llevado violencia de género. Habla una jueza de Barcelona que estoy deseando encontrármela cara a cara. Pero vamos, deseando. Habla un juez de Sevilla que ahora está empapelado. Está empapelado el juez de Sevilla porque es un misógino, odia a las mujeres. Este juez de Sevilla llegó a decir, bueno, en El Mundo le publicaban los artículos, pero vamos, como churros, les encantaba. Y este hombre y esta jueza identificaban las denuncias falsas con lo siguiente, a ver si estos son denuncias falsas o se puede un juez permitir cometer estos errores o esta mala leche. Vamos a ver. ¿Es una denuncia falsa un sobreseimiento de una causa o una sentencia absolutoria? Os lo pregunto, ¿lo es? Pues este señor y esta jueza, este juez y esta jueza lo identifican. Todo lo que sea sentencia absolutoria en violencia de género dicen que son denuncias falsas. Y todo lo que es un sobreseimiento de una causa, sabéis que el sobreseimiento de una causa es que no hemos encontrado pruebas suficientes y hemos tenido que cerrar el expediente sin llegar a nada. Pues el sobreseimiento de la causa tampoco es una denuncia falsa. Una denuncia falsa viene especificada en el Código Penal perfectamente lo que es. Y es, sabiendo que estoy faltando a la verdad, le imputo a alguien un acto delictivo, a alguien concreto y un delito concreto, y teniendo plena conciencia yo que estoy denunciando de que es falso. Eso es una denuncia falsa. Un sobreseimiento, una sentencia absolutoria no tiene nada que ver con esto, que yo sepa. Pero es que encima, en la legislación española hay un puñetero artículo, Fernando, lo voy a repetir aquí, pero es que el puñetero artículo sigue existiendo. Hay un puñetero artículo, el 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que por favor cuando lleguéis al tema, a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, miradlo con lupa, que dice que las víctimas de este tipo de delitos, de violencia de género y sus hijos y sus familiares, tienen derecho a no declarar contra sus agresores. Toma ya. O sea que la legislación española es muy avanzada en intentar luchar contra la violencia de género. ¿Sí, no? Pues resulta que de avanzada nada. Llevamos desde el año 99, como os he dicho que empezamos con este tema, diciendo al Gobierno, a todos los gobiernos que han pasado por medio, que quiten este artículo, que lo quiten. Vosotros como testigos víctimas, si a vosotros os roban, tenéis la obligación de decir la verdad y no podéis callaros. Si vais por la calle y veis un delito y os citan para el juicio, tenéis la obligación de decir la verdad, si no cometéis un delito, que es el falso testimonio. Y no tenéis derecho a callaros. Sin embargo, estas víctimas, que no solamente son testigos, es testigo víctima, que es mucho más, tienen el derecho a no declarar contra ellos. Y es más, desde el momento en que denuncian un acto, en todos los intervalos, en todos los actos judiciales, tenemos la obligación de leerle el puñetero artículo, porque si no su declaración no vale. No es lógico, ¿no? Llega una mujer artica de aguantar en su casa, sale huyendo de su casa, lleva al cuartel de la Guardia Civil, a la comisaría de la Policía Nacional y quiere denunciar a su marido, a su pareja o a su novio o a su exnovio. Y el Guardia Civil o el Policía Nacional tiene la obligación de leerle el puñetero artículo y decirle, señora, espere,
espere, tranquilícese un poquito y fíjese lo que dice la ley. Entiéndalo bien, entiéndalo bien. Tiene usted derecho a no declarar contra el que le está pegando, contra el que está en su casa machacándola. Tiene derecho. Y ella piensa, ¿y yo por qué tengo este derecho? Si yo estoy deseando salir de esto, ¿me lo estarán diciendo por algo? Pues ¿para qué me lo están diciendo? Pero es que al día siguiente que llega al juzgado en el juicio rápido y se le recibe declaración como víctima de violencia de género, el juez le vuelve a tener que preguntar y a leerle el puñetero artículo. Y la mujer piensa otra vez, si ya me lo dijeron ayer, ¿por qué me lo estarán diciendo? ¿Será por algo? A lo mejor es que no quieren que denuncie. Y entre medias, el hijo de esta mujer le está diciendo, mamá, ¿es que quieres meter a papá en la cárcel? Mamá. Y esa mujer tiene la presión de toda su familia, la suya propia, de tener que luchar contra esa situación y encima llega al juzgado y se encuentra con que el juzgado le está diciendo, señora, no denuncie. Y cuando llega al juicio oral, si es que llegamos, le volvemos a leer el artículo. Y si no se le ha leído, no vale su declaración, tiene narices. Pues eso, que da lugar a un montón de sobreseimientos, os hablo, fíjate, de 4 denuncias que llegan a los juzgados españoles por violencia de género, tan solo una va a llegar al juicio oral, porque entre medias ha habido retiradas de denuncia o decir sencillamente que lo que dije en la policía es mentira, o retiradas directamente de denuncia. Llega al juzgado y dice la mujer, no quiero denunciar, quiero volver con él. Solo de cada 4 llega una. Y de esa una que llega al juzgado, la mitad son absolutorias, porque ellas se niegan a declarar en el acto del juicio oral. No porque el hecho no haya existido, ¿eh? Y estos que tanto hablan de las denuncias falsas, identifican sentencia absolutoria y sobreseimiento con denuncia falsa. Cada vez que leáis un artículo o os hablen de denuncias falsas, por favor, mirad de lo que están hablando y ir en contra de esos que hablan de las denuncias falsas. A verlas, haylas, pero son poquísimas y se detectan a la legua. Y cuando se ha detectado una denuncia falsa, se lucha contra ellas y a esas se las lleva a juicio, porque hacen mucho mal al resto de mujeres. En Jaén el año pasado llevamos 5. Bueno, pues ahora os voy a hablar de otra cosa. Yendo a trabajar uno de estos días, oí en la radio a un hombre que hablaba del acoso en la escuela y hablaba del observador pasivo. El observador pasivo me dejó impactada porque es totalmente trasladable al tema de la violencia de género y además él lo dijo y tenía toda la razón del mundo. El observador pasivo, señores, somos todos nosotros. Todos nosotros somos observadores pasivos. No sé si, contándoos una cosa muy simple que lo veo en la calle, si vosotros lo habéis detectado también. Gente joven. ¿No habéis visto a chicos que le cogen el móvil a la chica y le miran el móvil a la chica? ¿Lo habéis visto? Esto es violencia de género, señores. Esto equivale a abrirte la correspondencia. Tu móvil, tus correos, tus mensajes, es correspondencia privada. Y él lo único que hace es controlarte a través del móvil. Ver quién te está llamando, ver quién te está escribiendo, ver qué te están poniendo. Y este es un controlador. Esto es violencia de género, lo estamos viendo todos. Los insultos entre la gente joven. Puta, guarra, pelleja. ¿Es así? Esto es violencia de género. Entre universitarios, en Jaén, aquí no lo sé, pero me imagino que será como en todos lados. Hemos tenido universitarios tan violentos como el siguiente hecho. Vivían en el mismo piso de estudiantes, se separan, cada uno ya vive en distintos pisos de estudiantes, él no la deja porque no quiere terminar la relación, la ha puesto verde, metiéndose en sus correos y mandando correos a los demás, haciéndose pasar por ella, han mandado fotos privadas, fotos sexuales de él con ella a todas sus amistades, intentando demostrar que es una puta, pero no se queda suficientemente tranquilo con esto y quiere meterla en verea. ¿Qué hace? Llega al piso, llama a la puerta, ella no le abre,
Le está llamando al móvil, le está diciendo de todo. El móvil es un objeto que deja un montón de pruebas, nos sirve muchísimo, pero muchísimo. No sabéis hasta qué punto se consiguen sentencias condenatorias con los móviles. Bueno, pues ella no le abre la puerta. ¿Qué se le ocurre a él? Bajar a la gasolinera de abajo, coger un bidoncito, echarle a la puerta y quemarle la puerta. Y una vez que entra en el piso, la coge en vilo, la coge en brazos, la asoma por el balcón, la echa por fuera del balcón, la sujeta de las piernas y le dice: ¿hasta cuándo te vas a resistir? Y hasta que ella accedió a tener relaciones sexuales, la tuvo por fuera del balcón, por fuera de la ventana, sujetada de los pies. Esto fue el colmo porque fijamos, por supuesto, una prohibición de acercarse y comunicarse, por supuesto, al final terminó con una pulsera él puesta y en la universidad generó problema porque estaban en la misma clase y nos llegaron a decir en la universidad que por qué no se iba ella, que era mucho problema. Pues claro, al final se fue él. Pero esto está pasando hoy en día. Hoy en día la universidad se genera el problema de que sea ella. Ella es la víctima, señor mío. A la que hay que proteger es a ella. Y a él darle un montón de patadas en el culo. Es que mi marido me dice que tengo que tener cuidado, pero se me va. Vamos a ver, os quiero hablar de la protección de los testigos y de las víctimas. Sabéis, en relación a esto del observador pasivo, todos somos observadores pasivos, todos somos observadores pasivos. Tenemos que denunciar porque ellas no son capaces de hacerlo, entre otras cosas porque no son conscientes de lo que están pasando. Cada vez que veamos una situación de violencia de género hay que denunciar, todos somos responsables. Fijaros hasta qué punto, como no paremos la violencia de género, se genera mucha más en el futuro. Los hijos reproducen los actos de los padres. Un hijo va a ser en el futuro, va a tener unas probabilidades enormes de ser un maltratador y una niña va a tener unas probabilidades enormes de ser una víctima de violencia de género, a no ser que algo en su vida corte en época de educación eso que han recibido de sus padres. Lo corte y se lo cambie, si no van a ser víctimas y autores de la violencia de género. Bueno, pues todos que observamos violencia de género, si tenemos obligación de denunciar, que tenemos esa obligación, también tenemos una posibilidad de ser protegidos. Imaginaros lo que es una comunidad de vecinos en la que se oye todo. Los vecinos saben un montón de cosas, oyen los gritos, oyen los golpes, oyen los insultos, oyen los llantos, oyen los lamentos, oyen los ruidos de la casa, oyen los llantos de los niños. ¿Qué pasa con esos vecinos? También tienen miedo al agresor y es razonable, es un hombre violento. Entonces, ¿qué se puede hacer en estos casos? ¿Qué se puede hacer también con gente joven que tiene miedo al agresor? Eso os lo contaré después si es que me acuerdo. ¿Qué se puede hacer? Sabéis que existe la ley de protección de peritos y testigos. En este caso, cuando se solicite la aplicación de esta ley, tenemos derecho todos como ciudadanos que tienen un riesgo a sufrir la violencia de este hombre, a que se quite del procedimiento judicial cualquier llamada, nombres, apellidos, dirección nuestra para que él no sepa quiénes somos. En segundo lugar, cuando declaremos en un acto, en un juicio oral, podemos declarar bajo videoconferencia. La videoconferencia es que declaramos en una sala totalmente distinta, incluso en una ciudad distinta. No tenemos que asistir al mismo acto del juicio oral, estamos en otro lado. Nos pueden distorsionar la voz de tal forma que él no sepa quiénes somos. O sea que hay forma de proteger al testigo. Hay forma de proteger a la víctima también. Cuando se la saca de esa ciudad y se la lleva a otra ciudad, se le protege totalmente esos datos personales, dónde están escolarizados los niños, se le protege totalmente. Los centros de la mujer son unos centros fenomenales para la asistencia a las víctimas. Me acabo de enterar que el de Valladolid ha desaparecido. Es una pena porque, desde luego, los centros de la mujer son de los primeros que debían de existir. En Jaén tenemos centro de la mujer y varios en la provincia, no solamente en la capital.
Tenemos también unidades de valoración integral contra la violencia de género dentro de lo que son los institutos de medicina legal, es decir, los forenses. Fijaros, una mujer puede no ser consciente de sufrir violencia de género, se le hacen unas pruebas periciales y sale el maltrato, sale. Se hacen peritajes y sale el maltrato. Igual que a las niñas víctimas de agresiones sexuales se le hacen peritajes y salen las violaciones de los padres. Bueno, vamos a ver. ¿De qué os quería yo hablar? Por favor, hay que tener muchísimo cuidado con las nuevas modalidades de violencia de género que se ve entre personas de vuestra edad y más jóvenes todavía peor. El móvil, los correos electrónicos, el Facebook, las redes sociales, los correos electrónicos son una forma constante de realizar nuevos actos de violencia de género. Lo que os he dicho de controlar el móvil es súper llamativo. El hacerse pasar por ella misma y mandar correos poniendo verdes a los amigos, lo hacen constantemente, haciéndose pasar por ellas, con lo que consiguen aislarla de su entorno. Las fotos sexuales, por favor, fotos sexuales, no, y si las tenéis, solo vuestras. Pero desde luego no pueden estar al alcance de la persona que cortáis con él, porque ellos las utilizan después para mandarlas a todo vuestro entorno, incluso a profesores. El acoso en la universidad sigue existiendo por parte de profesores a alumnas. Sigue existiendo. En Jaén tenemos un acosador y es un acosador súper gordo. Lo único que no obtenemos son denuncias. Estoy deseando de que caiga la primera. La difusión de rumores, lo has dicho antes, no sabéis el daño que hace la difusión de rumores. Si lo utilizan, fijaros un caso. Llegó un chico, novio de la chica, habían cortado, él no quería que cortaran y se puso. Editó o imprimió fotos sexuales de su chica, de su ex chica, y las plastificó, tamaño carta de póker. La chica empezó a trabajar los fines de semana en un pub para ganar dinerillo y él se dedicaba a dar las cartas a todos los clientes que entraban. Llegaban los clientes a la barra donde estaba ella y directamente le decían: ¿cuánto cobras? No me parece que sea una cosa muy normal. Otro, sí, es que tengo un montón. No se trata de amar mucho, sino de amar bien. Ella tiene que estar en una situación de igualdad con él. Los celos, señor mío, no se pueden confundir con que me quiere mucho. Y esto se confunde continuamente. Voy a los institutos a hablar y es que me contestan directamente reconociendo los celos. Y ellas que están enamoradísimas de ellos. Si es que una persona celosa no tiene una relación de igualdad, tiene una relación de desigualdad, de posesión, de dominio, de control, de propiedad. Y en estas relaciones no se puede dar una relación sana. Y no sé, se me han quedado un montón de cosas, pero ¿qué? Si queréis preguntar algo, bueno, con las órdenes de protección se me ha quedado en el tintero, fijaros si podemos hacer cosas. Se pueden adoptar medidas civiles en el mismo momento de la denuncia, es decir, llega al juzgado a las 24 horas y se puede adoptar no solamente prohibición de acercarse y comunicarse, prisión, imposición de pulsera, sino además inmediatamente que ella se quede con la casa, que ella se quede con la guardia y custodia de los niños, que haya una pensión alimenticia, las mismas consecuencias de una separación o un divorcio, las mismas, inmediatas. Y esas medidas civiles tienen una vigencia de 1 mes o de 2 meses si se interpone mientras tanto una demanda de separación o de divorcio o de medidas de hijos no matrimoniales, da igual. O sea que actualmente en España se puede hacer muchísimo para ayudar a las víctimas, mucho, pero lo que tienen que hacer es denunciar. Y si ellas no son capaces, los demás también somos responsables de ello. El cartel que han hecho aquí, que me han enseñado hoy, me ha parecido súper acertado.
súper acertado. Leerlo con detenimiento. Está muy bien hecho. Y las recomendaciones para erradicar la violencia de género, chapó. Muy bien. Lo ha dicho Gracia, lo repito yo, es el momento en el que vosotros hagáis las preguntas, formuléis, y se ha dicho muchísimas cosas sobre la situación de los jóvenes y de los jóvenes universitarios. Gracia, has dicho cosas muy interesantes que a mí me gustaría saber si los chavales que estáis hoy aquí lo compartís o no. Mientras ellos se lo piensan y nos hacen llegar alguna pregunta, yo sí que quiero hacerte una pregunta, porque nos has hablado de la utilización del móvil, de las nuevas tecnologías, de eso que es el pan nuestro de cada día. No sé si es que significa que los jóvenes de hoy en día son, igual es un poco fuerte lo que voy a decir y si es así os pido disculpas, pero agresores y víctimas en potencia, mucho más que antes. Se ve muchísimo más el enamoramiento, la pasión, la violencia, la falta de respeto. Yo no sé en qué nos hemos equivocado, pero de todas formas la juventud está recibiendo mensajes totalmente erróneos con lo que lee, con las series de televisión, con las películas. En todas ellas el amor que se ve no es de respeto, es todo lo contrario. Son pasiones, pero la pasión no tiene nada que ver con el amor de verdad. Vosotros, a mí me gustaría que dijerais qué pensáis de lo que acabáis de escuchar, porque se ha descubierto y se ha descrito una realidad de la gente joven. Qué bien. Mira, a ver. Bueno, ¿ustedes no creen que existe el maltrato verbal de una mujer hacia un hombre por motivos que no son descalificativos? ¿Y qué pone aquí? Fundados por los celos, por ejemplo. Repito la pregunta. ¿Ustedes no creen que existe también maltrato verbal de una mujer hacia un hombre por motivos que no son descalificativos, fundados, por ejemplo, por los celos? Sí, yo no digo que no lo haya, sí, pero siempre me hacen la misma pregunta. En la cárcel de Jaén, fijaros lo que os voy a decir, hay 473, los llevo contabilizados, 473 maltratadores. Maltratadores no porque el hecho que hayan realizado sea enorme, no, sino por la reincidencia. Tienen más de 9 delitos, lo siento, pero ya llega un momento en que no le cabe ni la sustitución ni la suspensión y se van a prisión. Y tenemos 2 mujeres por violencia doméstica, porque cuando lo comete la mujer es violencia doméstica. Sí hay insultos de la mujer por celos, hay también mujeres celosas, pero el hecho de confundir, esto es lo que quiero transmitir, el hecho de confundir los celos con que me quiere mucho es el error. Una persona celosa puede tener la relación que quiera con la persona que le acepte, pero confundir el amor, el que me quiere, con unos celos es erróneo, totalmente erróneo. Una persona celosa nunca va a poder tener una relación de igualdad con el otro, nunca. Y los celos, no me digáis que no, son mucho más en los hombres que en las mujeres. Yo no me imagino a ninguna mujer, y os lo digo así, diciendo al otro, bájate el pantalón, no te pongas camisetas por aquí, que estás provocando. Sí, en ese sentido dice que si no creen que predominan las chicas que miran al móvil al chico en vez de al revés. Y en ese sentido, ¿por qué no ha hecho referencia en ningún momento a la violencia de género de la mujer hacia el hombre? La violencia de género no existe de la mujer hacia el hombre, es violencia doméstica. En la gente joven también se detecta el caso contrario, pero yo sigo diciendo que es mucho más numeroso el otro, el de ellos hacia ellas. También hay de ellas hacia él, pero en un número mucho menos elevado. Respecto a lo que acabas de puntualizar sobre violencia de género no existe de las mujeres hacia los hombres, los periodistas, por ejemplo, tenemos ese problema. Yo creo que ese concepto se puede quedar un poco vacío. ¿No deberíamos llamarlo quizá de otra manera, o violencia machista, o no sé qué piensa del propio concepto de violencia de género? Está mal definido, género no se debía de decir, pero es el que se aplica actualmente. Y en este caso la violencia de género
siempre tiene un sujeto masculino y un sujeto activo masculino y un sujeto pasivo femenino. Ni siquiera las relaciones homosexuales se conceptúan como violencia de género. A pesar de que unos adopten un rol y otros otro. Solamente es ella sujeto pasivo y el sujeto activo, solo. Dice, la violencia de género, estando de acuerdo en que merece protección penal, pero ¿no cree que hay una excesiva protección penal por parte del legislador en determinados casos? Por ejemplo, en el Código Penal y algunos casos en los que esa excesiva protección en determinados casos acabaría con el principio de igualdad, con penas excesivas. Se ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, que es la que ha introducido todas estas modificaciones en el Código Penal. Y después de mucha deliberación está totalmente claro que el Tribunal Constitucional dijo que era constitucional. Y era constitucional precisamente por la desigualdad que hay. Por la desigualdad que hay. Lo vemos constantemente. Fijaros, ellos en su casa, en el paro, sin hacer nada, ella trabajando en la calle, y ellos no cuidan a los hijos, ellas las llaman putas, ellos las agreden cuando llegan a su casa. Este caso contrario no se me da, si es que no se me da en la realidad. Es decir, que ella esté en el paro y le diga al otro, no sé qué, ven a casa a hacerme la comida que llevas todo el día en la calle. ¿Este caso se os ha dado alguna vez? Esto es violencia de género, si es la que hay en la actualidad. Pues siguiendo con las vistas orales, dice, ¿qué se puede hacer cuando en un juicio no se defienden los derechos de la mujer maltratada por parte de los jueces? ¿En qué medida son los medios de comunicación responsables de la idea de que la violencia de género que existe en la sociedad, y qué labor también deben hacer los propios medios de comunicación para que esta violencia sea un problema social de una vez por todas? Fijaros que los medios de comunicación, sobre todo los anuncios, antes lo estábamos diciendo, los anuncios es súper llamativo. Sigue apareciendo la niña de rosita con su muñequita, con su carrito, con su planchita y con sus regalos preferidos para Navidad. La nena siempre tiene estos regalitos. ¿Por qué, señor mío? Yo tengo 2 y 2. Y en mi casa se han peleado por los Hyperman no eran, ya eran los otros, ya no me acuerdo. Los muñecos esos todos, los 4. Y se han peleado por el balón también los 4. Y el rosa no les ha gustado a ninguno, creo yo. Ahora uno de ellos se pone rosa y además está muy guapo el puñetero. Pero ¿por qué tenemos que implantar a la niña unas determinadas normas y al niño otras determinadas normas? Los medios de comunicación tenían que tener más cuidado en esto, en igualdad. En violencia de género yo creo que no cometen tantos errores. Y os voy a contar antes de nada una cosa para que veáis hasta qué punto llega la dependencia y el cambio de declaración de una mujer desde el principio de la declaración hasta el final. Un caso. Un hombre con un niño de 12 años, los hijos reproducen los actos de los padres, el niño desde hacía años en contra de la madre se termina hartando un día y se va a tomar una cerveza con una amiga a desahogarse. Él le estaba amenazando y la estaba insultando en la casa. Y ella se va a tomar una cerveza, dice, ya no aguanto más, me voy. Y se está tomando la cerveza. Él la empieza a buscar por el pueblo, ve el coche aparcado en determinada zona, como el pueblo es chico, sabe que va a estar en el bar de enfrente. Entra en el bar de enfrente y le dice, vámonos para casa que me tienes que hacer la cena, acompañada de los calificativos correspondientes. Lo ve el dueño del bar y la amiga que está con ella, mínimo, había más gente, pero esos dos mínimo. Ella, como está con la amiga, se envalentona, le dice, no me voy. Pues ¿qué hace él? La agarra de los pelos, la saca de los pelos del bar, atraviesa la carretera de los pelos tirándola por el suelo a ella, la mete en el coche y como ella se resiste a meterse en el coche, le coge las piernas con la puerta del coche. Tienen lesiones totalmente compatibles con todo lo que ha contado. Todo esto, arañazos, magulladuras, toda la espalda, el culete, los codos de haberse resistido y el pelo tiene arrancados mechones de pelo. Y las piernas tiene los hematomas lineales de haberle cogido las piernas con la puerta del coche. Y además, 2 declaraciones, la amiga y el dueño del bar, ¿vale?
con esto llegamos a un juicio oral. Y en el juicio oral ya han pasado 1 año y medio y la mujer no quiere separarse de él. No quiere separarse porque no es su momento. Porque piensa que tiene que seguir con él. A la mujer hay que darle su respiro. Ella será capaz de separarse de él pues cuando pueda, la pobre mujer. Y llega el momento del juicio oral y dice: mentí, todo lo que dije es mentira, me dio un ataque de celos. Tú que lo oyes, vosotros como profanos no tenéis por qué ser expertos, ¿qué pensáis? ¿Cuándo está mintiendo? ¿Entonces o ahora? Decírmelo. Ahora no, estamos claros, está clarísimo. Y tenemos pruebas para seguir con un juicio para adelante y para conseguir una sentencia condenatoria, ¿no? Pues la hubo, claro, la sentencia condenatoria. Pues ¿qué pasó en ese momento? Ella se me revuelve y me dice: es usted una... en pleno juicio oral. Y me insultó. Pues nos tenemos que hacer un reciclaje todos los años los fiscales que llevamos violencia de género, porque nos terminamos machacando por las retiradas de las denuncias de ella, por las declaraciones falsas que hacen después a favor de ellos, cuando sabemos que ellos son los que las tienen hechas polvo. Pues para que veáis hasta qué punto llega la violencia de género. En ese sentido de las denuncias falsas le voy a hacer 2 preguntas. El motivo recurrente que se alega es que son denuncias falsas. Dice, ¿cómo se puede reaccionar? ¿Qué se debe hacer? ¿Y qué ocurre con el hombre justo que recibe una denuncia falsa de su pareja y se le condena? No, si se le condena hay que resarcirle. Existe la posibilidad de la revisión, pero yo os digo, no he tenido ninguno. He tenido denuncias falsas. Como os dije, en Jaén hemos llevado 5 mujeres por denuncia falsa. No he tenido ninguna sentencia condenatoria por una denuncia falsa. Si acaso lo que he tenido es mujeres que han contado muy poco, porque además son unas testigos malísimas. Solo se acuerdan del último hecho, no se acuerdan de lo demás. Y como además les exigimos una prontitud en su declaración, porque le estamos recibiendo declaración a las 24 horas de la denuncia, ella no se acuerda de más. Y lo que tengo es así de denuncias en las que ella no ha contado toda su historia, sino esto, y hay un historión. Ahora, como yo detecté una denuncia falsa y que se ha conseguido una sentencia condenatoria contra un hombre inocente, os aseguro que contra esa mujer se va y a ese hombre se le restituye. Existe la posibilidad de la revisión de sentencia y además se haría público. Este es un tema que hemos hablado también antes de la conferencia, que no ha salido y que está muy bien que salga y que lo pregunten. ¿Qué opina de la violencia económica? Ay. Y le preguntan además, ¿no es machismo el que una persona acceda al mismo puesto de trabajo que un hombre y que por el hecho de ser mujer ya gane menos, no sea tratada por igualdad por el tema de los hijos? ¿Cómo? Y pregunta, supongo que es una chica, dice, ¿cómo nosotras podemos erradicarlo? Pues denunciándolo continuamente, luchando contra él, no aceptándolo, no hay otra forma. No aceptándolo nunca, y haciendo y publicándolo y diciéndolo en los medios de comunicación cada vez que se dé un caso. La violencia económica llega a dejar a una persona totalmente machacada, es un maltrato habitual. Imaginaros lo que es levantaros todos los días de vuestra existencia sin tener un duro en el bolsillo. Os limita total y absolutamente. No podéis tener un móvil, no podéis hacer la compra, no podéis pagar la luz, no podéis decir al niño, a vuestro hijo, ir a comprarle la ropa, no podéis comprar la comida que necesitéis, no podéis salir a la calle, porque todo lo que supone salir a la calle cuesta algo de dinero. No podéis hacer nada, ni ir al cine, ni quedar con una amiga, nada. El maltrato económico es de lo peor que hay. Ahora, nunca ha habido una denuncia aislada de maltrato económico, siempre viene acompañada de otro tipo de maltrato, siempre va acompañada del maltrato habitual, del maltrato psicológico, de la violencia. No tiene por qué ir acompañada de la violencia, pero de un maltrato habitual psicológico siempre. Y la pregunta al revés, que también nos ha llegado, ¿cuántas mujeres administran el dinero de los hombres?
Administrar el dinero de los hombres, si es un acuerdo entre la pareja, no le veo ningún error. En mi caso, mi marido lo administra y siempre se está quejando. Ya podías enterarte porque solo tienes la tarjeta para gastártela, que me viene muy bien. Pero si hay un acuerdo entre la pareja para que uno de ellos lo administre, yo no veo ningún error ahí. Sobre las medidas de protección, preguntan, por un lado, si solo benefician a las mujeres y, en segundo lugar, ¿cuánto tiempo dura la orden de alejamiento? Una orden de alejamiento, la orden de alejamiento suele durar lo mismo que dure el procedimiento, es decir, si el procedimiento se sobresee, en ese momento se acabó la orden de alejamiento. Incluso al principio los jueces fijaban tan solo 3 meses, se quedaba corta y había que pedir prórrogas y prórrogas y prórrogas. Lo actualmente normal es que dure lo mismo que dura el procedimiento, es decir, hasta el juicio oral y los posibles recursos que vayan después del juicio oral, lo dice la propia ley. Con ello evitamos que haya intervalos en los que no haya orden de protección. Debido a los recientes hechos ocurridos con las fotos comprometidas obtenidas en la Universidad de Deusto, ya que se ha hackeado la red, ¿cómo se pueden defender las víctimas si no se conoce al culpable? Es muy fácil. Es muy fácil a través del IP y de los ordenadores, y en la Guardia Civil y en la Policía Nacional actualmente hay policías y policías judiciales que son totalmente expertos, absolutamente expertos en esta materia, y ellos dicen que es muy fácil obtener la información de dónde ha partido y de dónde ha seguido las siguientes obtenciones, o de dónde han partido las fotos, o de dónde han partido los correos, de dónde han partido. Es muy fácil averiguarlo, no es difícil. Y en ese sentido, ¿se considera violencia de género de alguna manera el contar intimidades sexuales a los amigos o a las amigas? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Lo sería o no lo sería? Si siempre es de él contando intimidades de ella, lo primero que debía de hacer ella es dejarlo, pero bueno, vamos, si es el caso contrario, es lo mismo, debía de dejarla a ella, porque el que va contando esas intimidades no creo que sea muy agradable. Yo os lo dejo a vosotros mismos. En la exposición que has hecho hemos visto cómo ha evolucionado las medidas judiciales para proteger a la mujer, pero le preguntan si todavía existen lagunas e incluso medios insuficientes para la protección de la mujer. Yo creo que más que lagunas lo que existe es todavía malos aplicadores del derecho. Malos aplicadores del derecho, porque si yo os pudiera contar una cosa que me pasa, Ángel, lo que pasa es que no puedo contarla. Pero la sala especializada en violencia de género, tengo a un magistrado que no debía de estar en esa sala. Hay malos aplicadores del derecho, solamente eso. Nos queda una pregunta y una reflexión, con lo cual primero voy a lanzar la pregunta y después voy a hacer la reflexión que ha llegado del público, muy acertada además. Le piden que explique los argumentos que dio en su conferencia en los países árabes, en Marruecos. Bueno, ese curso fue la repanocha, porque cada vez que tenía una chica española al lado, bueno, española no, había estudiado en Granada, pero ella era marroquí, y esa mujer estaba envalentonada con la violencia de género. Imaginaros lo que es en Marruecos. En Marruecos no existen los médicos forenses. Al no existir los médicos forenses, cualquier mujer que tiene una agresión, que sufre una agresión, tiene que acudir a un hospital o a un médico de pago. Allí no existe tampoco la medicina pública, no existe la medicina gratuita. Y además de todo eso, en todos los organismos oficiales del país hay un currito que nadie sabe quién es, pero que está exigiendo dinero a la entrada y si no, no te abre la puerta. Es verídico. Es verídico. Si no llegas con dinero, no tienes ni siquiera acceso al médico. Además de no tener acceso al médico si no tienes dinero, si no tienes una lesión que suponga una sanidad de más de 17 días, no se considera punible, no es nada. Y además de eso, si consiguen probar que tienes una sanidad de 17 días, lo único que ocurriría es que tu marido tiene derecho a repudiarte, que ya es el colmo. Tiene derecho a dejarte en la calle. En la calle. Las mujeres no tienen derecho a los hijos en Marruecos, se los queda siempre el marido. Y tampoco tienen derecho a la herencia igual que los hombres, tienen derecho a la mitad de la herencia.
con lo cual la mujer está totalmente desasistida. Pero lo que ya me colmó el vaso fue que, hablando con un fiscal de Marruecos, joven, bastante más joven que yo, me dijo: en España tenéis un problema. Le digo: hombre, tenemos muchos, pero ¿cuál? Y me dice: pues que tenéis igualdad. Digo: me cachis. Digo: tu mujer estará muy contenta contigo. Oh, que tenemos igualdad, me cachis en la mar. Esa mañana habían muerto en la playa del hotel donde yo estaba alojada y se estaban celebrando los cursos 2 mujeres. A una le habían cortado las manos para no poderla identificar y a otra le habían levantado la cara para tampoco identificarla. En los medios de comunicación no apareció la noticia, lo estaban diciendo los jueces del curso y los fiscales que estaban allí. Bueno, pues esas 2 mujeres no salieron en un medio de comunicación. Apareció el equivalente a una trabajadora social que había intentado acompañar a una mujer esa mañana a un hospital porque el marido la había violado y la había dejado hecha polvo, y nos contó que no había podido acceder a el servicio sanitario correspondiente ni al médico, no la habían dejado pasar. ¿Y sabéis lo que se le ocurrió al juez que tomó la palabra? Es que las mujeres en Marruecos mienten. Lo dijo en términos generales. La mujer marroquí miente. Con eso os digo todo. En el caso que nos ha contado antes, ¿no se podría castigar al maltratador a pesar de que la mujer diga que mintió? Sí, por supuesto. Sí, se podría actuar de oficio. Por supuesto, y es que lo hacemos continuamente, pero tenemos que tener algo más que la declaración de ella. Hay muchas veces que tan solo contamos con la declaración de ella y entonces es imposible, no se puede hacer nada. Pero si tenemos más datos, como las lesiones que os he contado antes, otras declaraciones de otros testigos, fotos de la Guardia Civil que haya actuado correctamente y nos la haya hecho, informes de los peritos, de los forenses, fotos de la casa, declaraciones de vecinos, cualquier cosa que nos permita tirar del asunto, llega a juicio oral y llega a sentencias condenatorias, a pesar de que ella se niegue a declarar o a pesar de que ella incluso diga que mintió en la denuncia. Y en los casos en los que la mujer no tenga recursos, ¿quién paga las costas y dice la orden de alejamiento? Pero las denuncias en violencia de género, como en cualquier otra denuncia, no cuesta dinero. Lo único que le costaría dinero es a la víctima si lleva abogado y tiene suficiente dinero como para pagarlo, es decir, no tiene derecho a la justicia gratuita. La orden de protección, por supuesto, nunca cuesta dinero. Y todas las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a tener asistencia de un letrado especializado en violencia de género. Tendría que pagarlo solamente si no tiene derecho a la justicia gratuita. Si tuviera derecho a la justicia gratuita, que son muchas veces, no tiene que pagar absolutamente nada. Y si no quiere abogado, no tiene que pagar un duro. Tenga el dinero que tenga, porque lo representa el fiscal. Después os cuento otro caso de un traumatólogo de Jaén. Si quiere, cuéntalo ya. Mira, hay un traumatólogo que tiene en Jaén, está condenado y actualmente en prisión. Este hombre tiene problemas con el alcohol, es su segundo matrimonio, 2 niñas pequeñas, su mujer, cometía actos de violencia de género continuos contra la mujer y a las niñas, por supuesto, no las cuidaba. La mujer se envalentona, denuncia por violencia de género a este hombre e imaginaros lo que pasó en el procedimiento. Como él tiene amistades dentro de los médicos de la provincia, el primer informe que aparece en la causa es totalmente favorable a él. Un informe de un médico que mintió en ese informe. Llegó incluso también un informe de un médico forense también a mentir porque era también su amigo, pero actualmente está en prisión porque hubo otros médicos y otros forenses que, gracias a Dios, dijeron la verdad. Este hombre, cuando le dijimos que se quedaba en la casa ella con sus niñas pequeñas, ¿sabéis lo que hizo? Se encerró en la casa y hasta que no llegó la comisión judicial para echarlo, se entretuvo en romper todos los muebles, quitar el aire acondicionado, quitar las puertas, romper los muebles de la cocina. Le dejó la casa totalmente inutilizable a la mujer. Dio de baja la luz, dio de baja el agua, no le importó que sus hijas estuvieran viviendo durante pleno invierno, que en Jaén en invierno hace frío, no tanto como aquí, pero hace frío. Estuvieron viviendo
en unas condiciones lamentables y no le importó absolutamente nada, no pasó ni una peseta de régimen alimenticio a las hijas y se le llevó, en primer lugar, por malos tratos habituales, detención ilegal porque encerró a la mujer, por eso está en prisión, y ahora mismo se le juzga otra vez por coacciones, por haberle quitado la calefacción, haberle quitado el agua de la casa a las niñas, por daños, y sumaremos y seguiremos porque este hombre no está dispuesto a cambiar. Pero para que os veáis que esta violencia se produce en cualquier contexto. Este hombre anuncia todos los días en la radio una clínica de fisioterapia, de rehabilitación, de traumas y de golpes, de problemas de hueso continuamente en la radio. Y ha dicho públicamente que se lleva a un congreso para aprender de nuevo y ponerse al día cuando en realidad está en prisión. ¿Hasta qué punto la reemergencia de la violencia de género entre los jóvenes tiene que ver con la equivocación de que se parte de una situación en que ya no hay desigualdad? No lo he entendido. ¿Que hasta qué punto el que vuelva a emerger la violencia de género entre los jóvenes tiene que ver con que se parte de una situación errónea en la que ya se dice que no hay desigualdad? O sea, que en realidad se debería partir, entiendo, de una situación de que sí que existe desigualdad. Totalmente. La desigualdad sigue existiendo. Totalmente. Y el fallo, como vuelvo a decir, es partir de una relación que no es de... ¿Cuántos aceptan que su pareja se vaya al extranjero y termine unos estudios con normalidad? Eso es una pareja sana y normal. Pero ¿cuántas mujeres no tienen problemas actualmente porque su pareja no les deja terminar unos estudios, no les deja tener la carrera que ellas quieran, no les dejan tener el desarrollo personal que ellas quieran? ¿Cuántas? Esa situación de desigualdad se sigue produciendo hoy en día y además la mujer lo acepta porque piensa que ellos les quieren mucho. Bueno, la última pregunta y la prometida reflexión. En relación a la violencia psicológica, voy a leer hasta el final. Las mujeres son dadas de por sí a cuando no están de acuerdo con algo o se enfadan, contestar mal o poner mala cara. Esto a veces provoca en el hombre ganas de insultarla, como hace en ellas, y contestarlas mal. ¿Calificaría esto como violencia psicológica? Yo creo que no, que la culpa es de la mujer. O sea, que partimos de un insulto previo de ella. Dice, vuelvo a leer. Las mujeres son dadas de por sí a cuando no están de acuerdo con algo o se enfadan o contestan mal. Ah, vale, ya. O ponen mala cara. Entonces el hombre reacciona y hace lo mismo, pone mala cara y contesta mal. ¿Cree usted que es un caso de violencia psicológica? Y dice, yo creo que no, que la culpa es de la mujer. Bueno, la culpa de la mujer no, ahí la culpa la tendrían los dos, si es que de verdad se da la misma situación. Es decir, que yo ponga mala cara quiere decir que él me insulte. No creo que sea igualitario, pero si yo insulto que él me insulte, por supuesto que está mal por parte de los dos. Y lo que debían de hacer es recapacitar y darse unos cursos de formación los dos, porque desde luego insultos en la pareja no tiene por qué haber. ¿O piensan ustedes que los insultos es una cosa normal? En mi vida se me ha ocurrido a mí insultar a mi marido o que mi marido me insulte. Vamos, es que es una cosa totalmente natural, el no insulto, no lo contrario. ¿Y que yo ponga mala cara significa que él me insulte? No lo entiendo, vamos, eso sí es violencia de género, es clarísimo. Pues con la prometida reflexión terminamos. Dice, economía de cuidados. Tenemos una gran deuda con las mujeres. En el matrimonio muchas veces la mayoría de las mujeres sacrifica su lado laboral por simples roles de género. Somos cómplices de ellos. No podemos quedarnos parados y empezar a cambiar nuestra actitud desde que llegamos a casa. El cambio comienza en lo cotidiano y en el día a día, en nuestro comportamiento. Totalmente. Fenomenal, eso había que ponerle un marco. Pues nos sirve para clausurar esta conferencia. Gracias, muchísimas gracias. Rocío, también muchísimas gracias. A todos los que habéis venido, muchísimas gracias. Fernando, gracias por invitarme a esta mesa. Y solo te digo una cosa, ojalá los chavales que han estado aquí esta tarde estén en tus clases tan atentos como han estado a la conferencia de Gracia. Gracias a vosotros.